Me llamo Camila Herrera, tengo 39 años y vivo en un rancho cerca de Tequila, en Jalisco. Aquí la tierra es áspera, el sol quema hasta lo más profundo de la piel, y el silencio de los campos es a veces más fuerte que los gritos. Desde que era joven, siempre me dijeron que tenía una belleza clásica, aunque yo solo veía mis caderas anchas, mis piernas firmes por tanto andar entre agaves, y mis pechos generosos que mis tías llamaban la herencia de las herreras. Mi esposo, Armando, es un hombre mayor que yo. Trabajador, sí, pero más preocupado por sus negocios de mezcal que por mí. Desde hace un par de años, pasa más tiempo en Guadalajara cerrando tratos con exportadores que en la casa conmigo. Siempre ha sido tradicional, comida caliente, cama hecha y cero preguntas. Nunca le interesaron mis libros, ni mi jardín, ni lo que llevaba puesto o lo que no llevaba. Fue por eso que cuando contratamos a Luis, el nuevo encargado del rancho, algo en mí empezó a despertar. Tenía 28 años, piel morena quemada por el sol, brazos fuertes, y una forma silenciosa de caminar que lo hacía parecer parte del paisaje. Al principio, no le presté mucha atención. Venía, hacía su trabajo y se iba sin apenas levantar la vista. Pero con el tiempo empecé a notarlo. Aquella mañana, yo llevaba una bata de lino blanco encima de un camisón corto. Hacía calor y el viento levantaba el dobladillo de mi bata mientras yo preparaba el desayuno al aire libre, en la cocinita de adobe. Los melones, como empecé a llamar en broma a mis pechos, se movían libres bajo la tela delgada, y aunque no era mi intención provocar, sabía lo que causaba. Luis pasó detrás de mí con un costal de forraje al hombro. Lo saludé sin girarme y sentí sus pasos detenerse unos segundos. No dijo nada, pero escuché su respiración. Pesada. Intentó disimular su presencia con un buenos días, señora Camila, pero su voz tenía una tensión nueva, como si contuviera algo. Yo solo asentí, dándole la espalda a propósito. Durante los días siguientes empecé a notar su forma de moverse. Cómo se inclinaba al cargar sacos, cómo limpiaba el sudor de su frente con el antebrazo. Y empecé a jugar. No de manera vulgar, claro. Solo gestos sutiles. Una falda con abertura al costado. Sandalias de tiras finas. Una blusa de algodón que dejaba ver apenas el contorno de mis pezones cuando el sol estaba en contra. Una tarde mientras regaba las flores, él apareció por detrás sin que yo lo notara. Me sobresalté y el agua del cántaro salpicó mi falda mojándola. El lino se pegó a mi piel, marcando cada curva. Luis se disculpó pero no apartó la vista. Esta vez no lo hizo. ¿Le ayudo, señora Camila?, preguntó con voz baja. Ya mojé todo, respondí mirando su camisa entreabierta pegada al pecho por el sudor. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo largo todo se detuvo. El murmullo de los árboles, el canto de las aves, hasta el tiempo. Solo estábamos él, yo, y ese hilo invisible de deseo que empezaba a tensarse. Aquel fue el principio. Aún no había tocado mi piel ni yo la suya, pero nuestras miradas eran caricias, y nuestras palabras suspiros. Y justo cuando creía tener todo bajo control, Armando regresó antes de lo previsto. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con su voz grave, mirando de reojo a Luis. Todo perfecto, respondí secando mis manos en la bata como si no escondiera nada. Pero algo me decía que este juego apenas comenzaba, y que la próxima jugada sería irreversible. Los días siguientes fueron como caminar sobre brasas encendidas. La tensión entre Luis y yo se volvía más densa, más pegajosa. Mi esposo Armando parecía no notar nada, quizá porque no quería o quizá porque su obsesión por expandir sus tierras le había nublado el alma. Desde su regreso inesperado pasaba más tiempo en el despacho, con llamadas eternas a inversionistas de Monterrey, mientras yo flotaba entre el tedio de la rutina y el calor del deseo contenido. Una tarde, mientras Armando revisaba planos en la galería, decidí salir al patio trasero para organizar la lavandería. El sol estaba en su punto más alto, y el calor me obligó a usar un vestido ligero de algodón color coral, de tiras finas y escote en V, ajustado en la cintura con una cinta de encaje. Iba descalza, mis pies descansaban en la piedra caliente del patio,
y mi cabello estaba recogido en una trenza floja, cayendo por un hombro. Luis andaba por allí, aceitando una rueda de la carretilla. Lo observé de reojo. Su camisa estaba abierta, colgando de un solo hombro, y sus pantalones de mezclilla estaban manchados de tierra y sudor. Cuando me vio bajó la cabeza, pero sus ojos, traicioneros, recorrieron la línea de mis clavículas hasta perderse bajo el escote. Fingí no darme cuenta, pero cada célula de mi piel se erizó. Colgué las prendas recién lavadas, sintiendo la brisa mover el vestido. Unas bragas de encaje blancas cayeron al suelo. Al agacharme para recogerlas, escuché sus pasos acercarse. Me giré justo a tiempo para ver su mirada clavada en mis muslos, y su expresión confundida entre culpa y admiración. ¿Necesita ayuda, señora Camila? No, bueno, sí. Mi voz salió más suave de lo planeado. ¿Podrías colgar esas sábanas grandes en la cuerda alta? Me cuesta alcanzarla. Luis tomó las sábanas sin decir palabra. Cuando se estiró para colgarlas, su camiseta se levantó, dejando ver una franja de su abdomen firme. Me mordí el labio sin querer, y cuando noté lo que hacía me alejé un par de pasos, fingiendo revisar las pinzas. Entonces el viento jugó su papel, levantó la sábana recién colgada y por un momento nos envolvió a los dos en una cápsula blanca de tela. Allí dentro el mundo exterior dejó de existir. Nuestros cuerpos estaban separados por centímetros. Pude sentir su aliento, mezcla de café, sudor y algo dulce que no supe identificar. Mis melones, inquietos bajo el algodón, rozaban apenas su torso. Luis no se movió. Ni yo. Camila, susurró por primera vez mi nombre sin el señora. No respondí. Solo levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra que creaba la sábana. Fue un segundo eterno. Entonces alguien golpeó la puerta de entrada. Luis se separó de golpe, como si lo hubieran despertado de un sueño. Salió de entre las sábanas y desapareció por el costado del jardín. Era Armando. Había olvidado algo. Otra vez. ¿Has visto mis gafas del sol? Preguntó entrando sin mirar nada más. Yo estaba de espaldas, respirando hondo, intentando calmar el tambor de mi pecho. Las dejaste en la cabecera, creo, respondí sin mirarlo. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama mientras Armando roncaba al lado, ajeno a todo. Pensaba en los ojos de Luis, en cómo había dicho mi nombre. En el roce apenas perceptible de nuestros cuerpos. A la mañana siguiente decidí usar algo más atrevido. Un conjunto de lino color crema, con una blusa anudada bajo el busto y una falda larga con abertura lateral. No era provocación. Era necesidad. Quería sentirme vista. Luis estaba arreglando una cerca rota en el corral. Me acerqué con una jarra de agua de Jamaica helada. ¿Te ayudo? Ofrecí. Podría sostenerme este alambre, dijo sin levantar la mirada. Me coloqué junto a él, con las piernas algo separadas para tener equilibrio. El aire cálido acariciaba la abertura de la falda, dejando entrever más de lo que cualquier esposa de rancho debería mostrar. Luis sudaba. Su camisa empapada dejaba ver cada contorno de su espalda. De pronto el alambre se soltó, y él tropezó hacia atrás. Caímos los dos sobre el heno. Su cuerpo sobre el mío. Nuestros rostros a escasos centímetros. Perdón, susurró sin moverse. No respondí. No quise moverme. No por ahora. Pero entonces una voz nos trajo de vuelta. Luis. ¿Dónde dejaste las herramientas? Era el hijo del capataz, que había llegado a ayudar. Luis se levantó rápido, me ofreció la mano, y me ayudó a ponerme de pie con una delicadeza que me estremeció. Volví a la casa sin mirar atrás, pero sabiendo que ese contacto había dejado una marca. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré a los ojos y dije en voz baja: esto ya no es un juego. Esa semana, el calor se volvió insoportable. El sol rajaba la tierra y el aire parecía estancado entre las paredes gruesas del rancho.
Armando, como era costumbre, anunció que se iría de nuevo esta vez a Morelia, para cerrar un negocio importante. No pregunté nada. Solo asentí y le preparé su maleta con el mismo automatismo con el que él me decía volveré el lunes. Cuando el coche de mi esposo desapareció en la polvareda del camino, me quedé de pie en el umbral de la puerta, con una sensación que era mezcla de libertad y vértigo. Luis estaba en el patio, arreglando una cerca vieja. Su torso desnudo brillaba por el sudor, y un sombrero de palma le cubría el rostro parcialmente. Al notar que lo observaba, bajó la vista como de costumbre, pero su gesto fue más lento, casi una invitación. Entré a la casa sin decir palabra y subí al cuarto. Saqué un camisón blanco de algodón fino, casi transparente, largo hasta medio muslo, con botones al frente. Me solté el cabello y lo recogí en un moño alto, dejando el cuello libre. Me puse unas sandalias simples y bajé a la cocina. Quería hornear algo, tal vez para distraerme. O tal vez no. Mientras batía los huevos para un pastel de vainilla, oí un golpe en la reja de la terraza. Era Luis, con la llave de tuerca en mano. Disculpe, señora Camila, ¿tendrá una llave más grande? Esta nos sirve para la tuerca del corral. Sí, creo que en la caja de herramientas de Armando hay una. Pasa, está en la lavandería. Luis dudó un segundo antes de entrar. Pasó por la cocina y sus ojos viajaron fugaces por mi figura, deteniéndose un instante en mis muslos, que asomaban con cada movimiento del camisón. Yo seguí batiendo la masa, sintiendo su presencia como si fuera una brisa caliente. Minutos después, lo escuché en la lavandería, abriendo la caja, moviendo piezas metálicas. ¿Necesitas ayuda? Pregunté sin dejar de mezclar. Está un poco oscuro, no veo bien. Me acerqué despacio, y al entrar al cuarto pequeño y húmedo el ambiente cambió. Me agaché para buscar entre las herramientas. El camisón se levantó sin remedio, dejando mis piernas completamente expuestas. Sentí su respiración detrás de mí. Estaba tan cerca que su sombra se proyectaba sobre mi espalda. Extendí la mano hacia una llave de acero. Al mismo tiempo sus dedos rozaron los míos. Creo que es esta, dijo con voz ronca. No aparté la mano. Nuestras pieles se tocaron, cálidas, con una electricidad que me hizo cerrar los ojos un segundo. Me incorporé lentamente. Él también. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Gracias, Luis. No me moví. Él levantó una mano y con extremo cuidado apartó un mechón de cabello que caía sobre mi mejilla. Un gesto tan simple pero que contenía todo. Su dedo rozó la piel de mi rostro como si temiera romperme. Yo no lo detuve. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió con un golpe seco. El sonido fue como un trueno. Luis dio un paso atrás, y yo me giré sobresaltada. ¿Qué está pasando aquí?, dijo Armando desde la entrada. Traía su maleta aún en la mano, y su mirada pasaba de Luis a mí como cuchillas. La llave inglesa cayó al suelo, haciendo un eco metálico que parecía una sentencia. Nadie se movió. Yo, con el camisón apenas cubriéndome, y Luis a menos de 1 metro, aún con la mano a medio levantar. ¿Qué estás haciendo con mi esposa?, rugió Armando, avanzando. No estábamos haciendo nada, respondí demasiado rápido. ¿Nada? ¿Así vestida? ¿Así de cerca? Su voz vibraba de rabia. Nunca lo había visto así. Luis no dijo palabra. Solo bajó la cabeza. Como si se ofreciera al castigo. Yo me cubrí con los brazos, sintiendo que la atmósfera se congelaba de golpe. Sal de esta casa ahora, le ordenó Armando. Luis dudó. Sus ojos me buscaron una última vez. En ellos vi algo que me dolió más que el grito de mi esposo, tristeza. Y se fue. Armando no me habló durante horas. Solo caminaba de un lado a otro. Y yo me encerré en el baño con la puerta trabada, sintiendo que el aire ya no circulaba en ese rancho. Esa noche no dormí. No por culpa, sino por vacío. Algo se había roto. Y no era mi matrimonio.
Era mi jaula dorada. La mañana siguiente fue muda. No hubo café, no hubo palabras, no hubo siquiera un cruce de miradas. Armando se fue temprano, no dijo a dónde, solo dejó un sobre con dinero sobre la mesa y un portazo que hizo vibrar las ventanas. Quedé sola otra vez. Pero no era la misma soledad. Era una que ardía, como si la ausencia de Luis hubiese dejado un hueco tangible en el aire. Pasaron 3 días sin noticias. Me dedicaba a los animales, al jardín, al horno de barro. Pero todo me recordaba a él. La carretilla abandonada, la cuerda del corral suelta, incluso su camisa olvidada en el lavadero, todavía con su olor, tierra, madera y un fondo amargo que se me quedaba pegado a la garganta. No me atrevía a preguntar por él en el pueblo. No quería parecer desesperada. Pero lo estaba. Así que empecé a dejarme llevar por recuerdos, por fantasías. La casa volvió a llenarse de vestidos sueltos, blusas abiertas, tejidos que se pegaban a la piel. No era para nadie. Era para mí. Para sentirme viva. Deseada. No invisible. Una tarde mientras recogía hierbas en el jardín trasero, escuché pasos sobre la grava. ¿Camila? Mi corazón se detuvo por un segundo. Me giré tan bruscamente que la cesta con albahaca se volcó. Luis estaba ahí en la entrada de la huerta. Con una expresión entre miedo y necesidad. Traía una mochila al hombro y un sombrero nuevo. Parecía más delgado. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin poder disimular la emoción. Quería saber si estás bien. No pude irme sin saberlo. Me acerqué despacio con una calma que no sentía. ¿Te corrieron del rancho de don Félix? No. Me fui solo. No podía estar allá pensando en lo que pasó. Nos miramos un largo rato. El sol caía entre las hojas, proyectando sombras sobre su rostro. Y entonces, con una osadía que no sabía que tenía, extendí la mano. Ven. No tenemos mucho tiempo. Lo llevé al antiguo granero, ese que casi no se usaba más que para guardar semillas. Allí adentro, entre costales de maíz y herramientas viejas, el mundo desaparecía. Era un lugar fuera del tiempo. Cerré la puerta de madera. La penumbra nos envolvió. Camila susurró. No digas nada. Me acerqué. Puse mis manos sobre su pecho. El calor de su piel traspasaba la tela de su camisa, su respiración era agitada, sus manos temblaban al rozarme los hombros. Lo besé. Fue un beso con años de ausencia, de silencios, de frustraciones y deseos postergados. Mis dedos subieron por su nuca, los suyos rodearon mi cintura. Su aliento se fundía con el mío, y la textura de su barba recién crecida me raspaba dulcemente la boca. Me senté sobre uno de los sacos, lo miré a los ojos y sin hablar, guié sus manos hacia mi blusa. Eran manos trabajadas, curtidas por el campo, pero al mismo tiempo lentas, cuidadosas. Como si me tocaran por primera vez en una vida pasada. La blusa cayó al suelo. Bajo ella, un sostén suave de encaje beige cubría apenas mis melones, que se erguían como si supieran que habían esperado demasiado. Luis los contempló como quien mira un secreto revelado. No hizo falta que dijera nada. Sus labios descendieron con respeto, con hambre contenida. Mis piernas rodearon su cintura, la falda se subió hasta mis muslos, revelando una piel que ardía más que el calor de junio. Pero no fuimos más allá. No entonces. No todavía. Nos abrazamos. Largos minutos. En silencio. Cuando nos separamos lo miré con seriedad. No sé qué va a pasar, Luis. Pero esto ya no tiene vuelta atrás. Él asintió sin palabras. Y cuando se fue por la puerta trasera del granero con pasos suaves, supe que ese momento marcaría todo lo que vendría después. Esa noche Armando no regresó. Pero dejó una carta. Solo 3 líneas escritas con su letra firme. Volveré en unos días. Tenemos que hablar. No creas que no lo sé todo. Durante los siguientes días, cada rincón del rancho se convirtió en un campo minado.
La carta de Armando quemaba como fuego lento en mi bolsillo, aunque él no regresó. Su ausencia ya no era alivio ni libertad. Era la antesala de algo oscuro que se aproximaba con pasos silenciosos. Luis no volvió al granero. No cruzó la reja. No se acercó. Como si supiera que estábamos a punto de caer en algo que no tenía salvación. Y sin embargo, la tensión entre nosotros se volvió aún más espesa. Desde la distancia, lo veía cuidar los animales, reparar el techo del gallinero, regar los nopales. Lo hacía con una calma forzada. Pero sus ojos, cuando encontraban los míos, decían otra cosa. Una tarde de domingo, el cielo se cubrió de nubes pesadas, y una brisa seca anticipó tormenta. Yo estaba en la cocina preparando un pan dulce para el café. Llevaba un camisón amplio blanco de algodón fino, que rozaba apenas la mitad de mis muslos. Iba descalza, con el cabello suelto y húmedo después del baño. Sentía el roce del tejido contra mis caderas con cada movimiento. Entonces la puerta de la terraza se abrió con un chirrido. Era Luis. Mojado por la llovizna, camisa pegada al cuerpo, mirada fija. La cerca del potrero se vino abajo con el viento. Pero ya la aseguré, dijo con voz ronca. Gracias. ¿Quieres pasar? Hace frío. Asintió. Entró. Caminó despacio. Yo no dije nada. Me limité a seguir batiendo la masa mientras lo escuchaba moverse por la cocina. Camila, dijo acercándose. Quiero que sepas que no busqué esto. Pero tampoco me arrepiento. Me giré. Lo miré. Tenía el cabello goteando, la camisa abierta en el cuello. La forma en que me miraba era tan directa que casi dolía. Yo tampoco, respondí. Avancé hasta él. Esta vez no hubo dudas. No hubo frenazos. Mis manos recorrieron su pecho mojado, su cuello. Su respiración se aceleró. Me sentó sobre la mesa de madera, entre canastos de pan y trapos de cocina. Sus manos grandes se posaron en mis muslos, subieron con lentitud reverente, y mis rodillas se abrieron apenas, como guiadas por una música invisible. El camisón cayó sobre mis hombros, dejando mi piel a merced del aire húmedo. Sus labios me recorrieron como si fueran la única religión que conocía. Todo fue lento, respetuoso y profundamente físico. No hubo palabras. Solo respiraciones, estremecimientos y el crujido de la madera bajo nuestros cuerpos. Cuando todo terminó, me recosté sobre su pecho. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado como un tambor sagrado. Y por primera vez en años me sentí deseada. No como mujer de alguien, sino como mujer. Pero la paz duró poco. Un ruido seco nos hizo sobresaltarnos. La puerta principal se abrió de golpe. Era Armando. No traía maleta. Solo su rostro pálido, sus ojos hundidos y en una mano su viejo machete de trabajo. Luis se incorporó, cubriéndose. Yo me levanté con el camisón medio abierto, tratando de cubrirme los senos. Pero ya era tarde. Todo estaba a la vista. ¿Así que esto era? Dijo con voz baja. ¿Mi mujer? ¿Con el muchacho que alimenta mis caballos? Luis dio un paso adelante. No fue su culpa. Fue mía. Cállate. No quiero oír tu voz. Armando levantó el machete apenas unos centímetros. Mi grito fue inmediato. Armando, por Dios, basta. Pero en su mirada había algo roto. No atacó. Tampoco habló. Simplemente dejó caer el machete al suelo. Con un estruendo que parecía una sentencia. Luego se fue sin cerrar la puerta. Luis se acercó, me tomó de los brazos. Esto no va a acabar aquí. Yo asentí. Ya no importa. Nada será como antes. Y mientras el viento de la tormenta entraba por la puerta abierta, supe que aquello no era un final. Era el comienzo de una guerra silenciosa.